buenas noches al auditorio de Crónicas de mi Barrio. En esta ocasión, pues bueno, tenemos un programa bastante especial, como lo hemos venido anunciando. Tenemos comunicación con Héctor Contreras, este famoso locutor que en su momento trabajó en la estación La Mega en Bogotá, Colombia, un programa bastante famoso en lo que es en esta ciudad de Sudamérica. El programa La Mega llegó a conocerse en lo que es en la Ciudad de México, aquí en México, en nuestro país, por un suceso bastante, pues bueno, digámoslo así, tenebroso. ¿A qué nos referimos? A una famosa llamada, una llamada que se recibió en este programa en donde Héctor Contreras y Daniel Tres Palacios eran los conductores y recibieron esta famosa llamada de la niña que solicitó ayuda. Un programa que llegó a una fama impresionante, que lo que es el canal Discovery Channel dedicó un documental completo a este suceso. Héctor, un gusto saludarte. Daniel, un saludo muy especial para ti, para toda tu gente y bueno, para todos los que nos están oyendo y viendo seguramente en cualquier rincón del mundo y especialmente allí en México. Gracias, Héctor, por tener la atención, la amabilidad de recibir esta llamada vía Skype. Me mencionabas que te encontrabas fuera del continente americano. ¿Te encuentras ahorita en Europa? Sí, estoy en Europa con algunas horas de diferencia y bueno, aquí sorteando todo tipo de temas tecnológicos, pero afortunadamente lo hemos logrado y aquí estamos con toda la actitud necesaria para atender todas las preguntas que no solamente ustedes, sino seguramente nuestros oyentes también puedan tener. Muy bien, Héctor. Me gustaría que tú principalmente nos contaras qué ocurrió esa noche que se encontraban tú y Daniel Tres Palacios en el programa del Cártel de la Mega, esa noche que prácticamente cambió a todo Colombia, ya que la estación pues bueno, es escuchada en todo el país. ¿Qué fue lo que ocurrió esa noche? Bueno, digamos que para poner un poco en contexto de todo lo que ocurrió, el nuestro era un programa que hablaba de muchas cosas, no era solamente de temas paranormales, pero un día en la semana, de los 5 que se hacían, un día era dedicado a temas extranormales, paranormales, como lo queramos llamar. El día que ocurrió esto no era un día en el que fuéramos a hablar de temas de miedo, ni de fantasmas, ni de nada de estas cosas. El tema era totalmente diferente, cosa que pues hace que sea mucho más grave lo que ocurrió, porque pues en ese momento no había como de pronto la predisposición ni el ambiente para este tipo de cosas, sino que era algo totalmente diferente. Ese era más o menos el ambiente de la noche. No recuerdo muy bien, he tratado durante mucho tiempo de acordarme cuál era el tema. Como en muchos programas teníamos un tema del día que era cualquier cosa, y en aquella noche, cuando ya íbamos a terminar, cercanos a la medianoche, nosotros teníamos pues bastantes líneas disponibles para nuestros oyentes. Como bien tú lo dices, este es un programa que va para toda Colombia, iba a más de 20 estaciones en toda Colombia y pues tenía una gran audiencia. Afortunadamente éramos el programa número 1 a esta hora en toda Colombia. Entonces pues la cantidad y el flujo de llamadas es un tema impresionante. Teníamos fácilmente 8 o 10 líneas telefónicas a disposición de los oyentes, pues por lo tanto la posibilidad de que te entre una llamada, si tú quieras llamar muchas veces, pues es un poco complicada, porque hay gente de todo el país llamando, 40 millones de personas llamando al tiempo por solamente 10 teléfonos, pues va a ser bien difícil. Entonces, pues todos estos ingredientes hacen que sea bastante difícil. Lo que ocurrió esa noche es que cuando abrimos la línea, entró una llamada bastante extraña. La llamada decía como: abuelita, 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 ¿dónde estás, abuelita? Y después de eso hay un gran grito y la llamada se corta. ¿Aló, la Mega? Hola, ¿mi abuelita? ¿Cómo? Abuelita, ¿eres tú? Abuelita, abuelita, ¿ves? ¿Qué es eso?
No me asuste, Contreras, con sus llamadas locas hasta ahora. ¿Quién habla? Abelita. No. Abelita. ¿Aló? Maldita sea, no me vas a asustar. ¡Aló! Abuelita. Abuelita. ¿Se fue, grito? Abuelita. ¿Cómo estás? Abuelita. Quiero mi abuelita. ¿Aló, la amiga? Hola, ¿mi abuelita? ¿Cómo? Abuelita, ¿eres tú? Abuelita. Abuelita, ¿ves? ¿Qué es eso? No me asuste, Contreras, con sus llamadas locas hasta ahora. ¿Quién habla? Abuelita. No. Abuelita. ¿Aló? Maldita sea, no me vas a asustar. ¡Aló! Abuelita. Digamos que nosotros en ese momento lo único que hicimos fue como mirarnos. En ese momento habíamos dos personas en la cabina únicamente, y como que nos miramos como, wow, ¿qué fue eso? Pero nunca lo dimensionamos. O sea, sí se nos hizo extraños, sí sentimos como ese extraño aire, como ese extraño en el ambiente, pero no dimensionamos qué era. Obviamente. Obvio, no, nunca, no, pero nunca lo pensamos siquiera. Sin embargo, pues nosotros grabábamos siempre el programa, siempre estaba grabándose todo lo que ocurría al aire, porque muchas veces se repetía el programa en otro momento, o la gente pedía que repitiéramos un pedazo del programa. Entonces digamos que esto hacía que el programa se estuviera grabando todo el tiempo. Como la grabación estaba en la mano, pues dijimos, venga, tomemos nuevamente esto y revisemos la grabación a ver qué fue lo que realmente ocurrió. Cuando nosotros oímos nuevamente la llamada, ya sentimos más miedo, ya fue diferente. Además, los oyentes en ese momento empezaron de una forma increíble a escribir, a mandar mensajes de texto por todos los medios, a mandar correos, todo lo que fuera posible. Empezaron a escribir qué fue eso, qué fue lo que pasó. Yo estaba en mi casa, me asustaron, en mi casa empezaron a ocurrir cosas, estaba y se movió una pantalla que tenía aquí al lado, una lámpara empezó a moverse, la foto que tenía al lado se cayó, en fin, muchas cosas la gente. Entonces, pero ¿cómo así que está pasando todo esto después de la llamada o durante la llamada? No solamente a nosotros, sino a la gente que estaba oyendo eso. Entonces ahí fue donde dijimos, algo extraño está ocurriendo acá, no era una llamada cualquiera. Algo que afectó, digamos, a todo Colombia. Un efecto, claro. Un efecto que, digamos que en la cabina según estuve analizando el documental que hicieron, ocurrieron con ustedes, pero también vi una llamada de un taxista que señalaba que se le había apagado el carro a mitad de bar. Lo que pasa es que, digamos que el orden que llevo de la historia es más o menos cronológico, y en ese momento lo que nosotros hicimos cuando descubrimos que algo raro había ocurrido con esa llamada fue salir al aire y decirle a los oyentes, miren, acaba de pasar algo rarísimo, mucha gente nos está escribiendo que en sus casas y en sus lugares donde estén oyendo el programa están ocurriendo cosas raras, por lo tanto vamos a repetir la grabación y la gente va a llamar y nos va a contar qué fue lo que pasó, qué cree que pudo haber sido, pero adicional a eso, pues nos va a contar cuál fue su experiencia y si le ocurrió algo raro. Efectivamente abrimos las líneas y llegaron 1000 llamadas de gente de todos los rincones del Colombia diciendo que en su casa habían ocurrido cosas extrañas. El del señor del taxi, que su taxi se le enloqueció, que los limpiabrisas empezaban a moverse solos, al otro que se le subía y se le bajaba el volumen del carro sin ninguna explicación. Era muy raro, era muy extraño lo que había ocurrido esa noche. Lo que nosotros hicimos en ese momento, después de ver toda esa llamada y toda esa cantidad de gente, era que como el programa ya se iba a acabar, y eso ocurrió ya cercano al final de la emisión de ese programa, fue decirle a la gente, mire, nosotros vamos a llamar a un parapsicólogo que era el que normalmente estaba siempre con nosotros, que es Edwin Ocampo. Edwin estaba ahí y le dijimos, Edwin lo llamamos. Cuando lo llamamos, venga Edwin, mire, es que nos acaba de pasar esto, esta llamada entró
y quiero que usted la oiga y me diga qué piensa o qué puede ser. Edwin, cuando oye esa llamada, me dijo: Héctor, eso es un fantasma y está ahí en la cabina. Fue lo primero que me dijo. Entonces yo, ay, Dios mío, bueno. Sin embargo, llamé a un segundo y me dijo exactamente lo mismo. Llamé a un tercero y me dijo exactamente lo mismo. Los tres coincidieron en que era un fantasma y que el fantasma estaba en la cabina. Héctor, anteriormente había ocurrido ese tipo de situaciones en la cabina. No. No había... En la cabina de esa emisora, no. Yo antes había hecho otros programas y me ha ocurrido algo parecido, pero muchos años atrás. En esa cabina, en ese programa, en esa emisora, era la primera vez que ocurría eso. Ok, según revisé, ustedes enviaron el audio a un experto en psicofonías, Claro. donde al poner el audio al revés algo interesante se escuchó. No. Lo que ocurrió entonces, en ese momento, fue que nosotros dijimos, como te decía, ya estábamos cercanos a terminar el programa, fue decirle a la gente: mire, esto está muy raro, nosotros no estamos claros de qué es lo que está pasando, hay gente enloquecida en todos los lugares de Colombia escribiendo y mandando mensajes, los parapsicólogos dicen que esto es un fantasma que está aquí en la cabina, nos acaba de pasar esto. Lo que vamos a hacer es que vamos a abrir mañana a las 8 de la noche, cuando el programa arranque nuevamente, arrancamos con esto, pero adicional a eso vamos a traer al parapsicólogo hasta acá. Entonces, efectivamente, nosotros trajimos un experto en psicofonías, un poco de gente, y lo que hicimos esa noche, apenas arrancó en la segunda emisión, o sea, el segundo programa después de que ocurrió esto, fue decirles: bueno, señores, bienvenidos, este es el programa, aquí va a arrancar una segunda emisión, y como lo que pasó anoche, todo el mundo lo está esperando, pues aquí está la grabación es la niña, a partir de este momento abrimos nuestras líneas telefónicas y la gente podrá llamar y participar en el programa. Y cada uno me va a decir qué piensa sobre lo que ocurrió. Pues resulta que esa segunda noche, la primera llamada, que como te contaba, para que te entre una llamada es muy difícil porque hay muchas líneas abiertas, es mucha gente llamando. Oh sorpresa, cuando la primera llamada de la noche es nuevamente la niña. Hola, ¿mi abuelita? Abuelita, ¿eres tú? Abuelita, ¿abuelita? ¿Qué es eso? ¿Dónde hace usted Contreras con sus llamadas locas hasta ahora? ¿Quién habla? Abuelita, abuelita, ¡Aló! Maldita sea, no me habla asustar. ¡Aló! abuelita. Hay una segunda llamada de la niña, y lo extraño es que es la primera. Pero esta es un poco más larga, es diferente porque esta es más larga. La primera habrá durado 15 o 20 segundos, la segunda ya va sobre los 30 y algo de segundos. Pero básicamente ella lo único que hace, de hecho arranca con una voz como inocente preguntando: abuelita, abuelita, ¿dónde estás, abuelita? Abuelita, y empieza a llorar y al final termina en un grito terrible, horriblemente feo: abuelita, y corta la llamada. ¿Qué sintió Héctor Contreras al escuchar esta llamada? Mucho miedo. Ahí en la segunda sí sentí miedo, porque es que la primera uno dice: bueno, de pronto fue alguna coincidencia, fue alguien que quiso molestar, que quiso jugar, que quiso hacer algo. Pero pues es que ya una segunda y bajo esas circunstancias y justo la primera llamada, no, era muy extraño. Hoy en día, con los adelantos tecnológicos, por lo menos allá en esta emisora en la que estábamos, pues uno puede ver el número telefónico del cual entra la llamada. Este no tenía ningún tipo de número, no aparecía registrado ningún número, que era más raro todavía. Bastante interesante la situación. Lo que me gustaría que me platicaras, al momento de que escucharon la psicofonía al revés, o la llamada, porque en sí no era una psicofonía, era una llamada directa en todo lo que da. Pues mira, lo de oírlo al revés es porque en esa segunda versión, cuando ocurre la segunda llamada, Daniel, que es mi compañero, me dice: oiga, yo siempre he oído
que cuando uno pone estas cosas al revés, aparecen otras cosas. Y yo le dije, uy, Daniel, no te vas a poner ahorita a jugar con eso. Me dijo, no, pero pues hagámoslo a ver qué es lo que realmente ocurre. Yo le digo, bueno, ok, pues hoy en día con los adelantos tecnológicos eso es muy fácil, es simplemente oprimir un botón del computador y ya. Pues lo hemos hecho y oh sorpresa cuando perfectamente se oye, porque además no hay que hacer mayor esfuerzo, simplemente es oírlo. Dice, abuelita me mataron, aquí estoy. Ahí sí fue ya, pues ahí sí ya fue el culmen de todo esto, y ahí sí ya nos dimos cuenta que era algo que no estaba en nuestras manos y que era algo que definitivamente nosotros no teníamos el control de eso. Héctor, ustedes en la emisora trataron de averiguar qué fue lo que ocurrió con esta niña, porque según mencionaban, Sí. pues bueno, se escuchaba de fondo como fuego, como llamas, un incendio. Trataron de averiguar ustedes qué fue lo que ocurrió con esta niña. Sí, claro, porque hay una tercera emisión del programa. Lo que pasa es que en el especial que hizo Discovery para llevar este caso a la televisión, ellos lo investigaron durante mucho tiempo, durante muchos meses. Viajó gente de diferentes rincones del mundo y preguntaban y averiguaban y hablaban con testigos y miraban y revisaban. Pero a ellos les gustaba mucho esta historia porque, a diferencia del resto de historias, de esta había mucho material. Había mucha gente oyendo, había mucha gente que estaba ahí, había mucha gente inclusive que fue en su momento y que lograron y tuvieron que ver o presenciar de alguna forma lo que ocurrió allí. Entonces, durante todas esas investigaciones que Discovery realizó, fue cuando descubrieron pues que efectivamente sí había ocurrido algo muy raro. Entonces, inclusive ellos averiguaron un poco del contexto de lo que había ocurrido en ese momento. Parte de lo que se sabe es que al parecer sí hay registros de un incendio en una casa cercana a donde hoy en día es esa emisora. Digamos que esto está construido en un barrio antiguo y tradicional de la ciudad de Bogotá, y eso hace pues que la historia sea bastante larga. Revisando algunos números y algunos periódicos de la época, sí hablan de un incendio de una casa cercana a este lugar. O sea que la historia pues tiene también como ese respaldo. El suceso que viviste en aquel año repercutió en ti, te afectó a ti en tu vida personal. Claro, pues imagínate que, para que más o menos tengas una idea, esto pudo haber ocurrido hace tal vez 6 años y pues mira, todavía despierta una pasión increíble en la gente, no solamente en Latinoamérica, sino en muchos lugares. Yo he tenido la posibilidad, afortunadamente, de hablar con gente y con medios de otros países donde también llegó la historia y donde la gente todavía se pregunta muchas cosas al respecto, ¿no? Ustedes no han sido los únicos, afortunadamente, y pues bueno, la razón no la sé, pero fue una historia bastante especial porque digamos que en la parte final de ella logramos llevar ya a Edwin, que es el medium, que es el que al final nos pone todo en claridad y qué es lo que realmente estaba ocurriendo, porque para nosotros pues ese segundo día todavía seguía siendo muy confuso, no éramos claros de qué era lo que había pasado. Héctor, ¿nos puedes platicar qué fue lo que ocurrió esa noche cuando Edwin Ocampo llegó a la emisora buscando, pues digamos, ayudar a esta niña? Claro, lo que ocurrió fue que esa tercera noche, ya después de haber pasado los escenarios de lo que les platiqué del primer y segundo día, yo le dije a Edwin, le dije, mira, usted es un personaje que sabe perfectamente de este tema, del tema de
de invocación, de concentración, de canalización y toda esta cantidad de cosas que son unos dones especiales que tienen estas personas. Yo le dije a él, necesito que usted venga hasta la emisora y por favor dígame si todo esto es verdad y qué vamos a hacer, pues porque no nos podemos quedar con esto, porque además no solamente nos ocurría a nosotros, sino que a las otras personas que estaban en la emisora también les ocurrían cosas extrañas. Entonces, por ejemplo, una niña que inclusive en lo de Discovery apareció, una de las disc jockeys de la emisora que estaba en un turno musical, había un tornillo sobre la mesa y el tornillo empezó a moverse solo. El tornillo, a menos de que tú lo muevas, él no tiene por qué moverse, pues el tornillo se movía. La noche en que llegó Edwin a la cabina, esa noche ya la tercera, cuando él entra, lo primero que yo le pregunto a él es, ¿está aquí? Y me dijo, sí, ella está aquí y está al lado suyo. Y él cuando me dice eso, una silla de 4 patas, no de ruedas, sino una silla de 4 patas que no tiene por qué moverse, la silla se corre sola. Delante de muchas personas que estábamos ahí, habríamos unas 6, 8 personas, la silla se corre. Entonces ya nos dimos cuenta que era un tema totalmente diferente. Hay muchas versiones o muchas personas consideran que el momento que estás tratando con ese tipo de seres, estás tratando con algún demonio. ¿Ustedes no sufrieron ataque físico o algo por el estilo? No, yo te tengo que decir, yo lo único que sentí es un calor tenso hacia un lado de mi cuerpo, me explico, como cuando de pronto tú te acercas a una calefacción y sientes que el lado que está cerca de la calefacción está más caliente que el otro lado, así sentí yo, eso fue lo que yo sentí en ese momento, pero no, ataques, no nada, no, eso sí nunca ocurrió. Edwin, después de eso, hace la invocación, y digamos que el espíritu de la niña entra en el cuerpo de Edwin al mejor estilo de los mediums que hemos visto muchas veces en algunas películas, algunas cosas, así tal cual como eso fue. Edwin entra como en una especie como de trance, como te dije, sí, de trance es como la palabra, y empezó a hablar. Su voz cambió ligeramente, se volvió una voz mucho más suave, mucho más, sí, suave es la voz. Y él empezó a hablarnos de qué era lo que había ocurrido esa noche. La niña nos dice, o su espíritu dice, que ella y sus hermanos estaban durmiendo en su casa y que algo o alguien inició un incendio mientras ellos dormían. Ella estaba con su abuelita y sus hermanos durmiendo. Algunos de sus hermanos logran salir, la abuelita logra salir, pero ella queda atrapada dentro de la casa en pleno incendio. Por lo tanto, la abuelita trata de entrar nuevamente para rescatarla a ella y es donde ellas dos se pierden. La niña queda buscando a su abuelita y por eso dice, abuelita, abuelita, ¿dónde estás, abuelita? Y su abuelita a su vez está tratando de buscarla a ella y al parecer la abuelita también muere tratando de buscarla a ella. Pero la niña, al parecer, a diferencia de su abuelita, la abuelita sí trasciende, sí va como hacia otro plano, como hacia otro lugar, pero la niña no lo logra. Y es por eso que su espíritu, su alma, su energía, no sé cómo lo quieran llamar, quedó vagando por ahí. Lo que hace Edwin, el parapsicólogo Edwin Ocampo, lo que hace es traer de alguna forma ese espíritu de la abuelita y conectarlo con el espíritu de la niña, y el espíritu de la niña logra irse y descansar como tal. Ok, estábamos viendo unas imágenes, una fotografía de lo que es la niña dentro de la estación. Las imágenes, pues bueno, ya las hicimos llegar por celular. Un detalle que tenemos nosotros duda: estas fotografías me hizo el favor Santiago Segovia de la ciudad de Saltillo, aquí en México, de proporcionarnos. Es la misma imagen de esta niña, pero dentro de una fundición de vidrio en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. A él se lo hicieron llegar. Se analizó la fotografía, se pensaba que a lo mejor podría ser un fotomontaje o algo por el estilo. El detalle es de que, pues bueno, aseguran que la fotografía se tomó en una de las cámaras de seguridad. Nos hicieron el favor de
o bueno, le hicieron el favor a Santiago de enviarle la fotografía original, y al momento de declararla, pues bueno, es donde se ve esta imagen de la niña. Al presentarlo él en sus redes sociales, salen varias personas que señalan, oye, es la niña que se apareció en la estación de la Mega en Colombia. ¿Qué opinas tú referente a eso? ¿Crees tú que realmente habrá descansado esta niña? Pues bueno, mira, hay varias cosas. Cuando esto ocurrió, nosotros esa noche, pues obviamente te imaginarás la cantidad de gente que escribía el programa haciendo 1000 preguntas, muchas. O sea, yo creo que es el récord histórico de cantidad de mails y de mensajes que pueda tener una emisora. La teníamos nosotros ese día. Toda Colombia nos escribía, y resulta que la pregunta más frecuente, obviamente hacer todas las preguntas era imposible, pero la pregunta más recurrente que yo lograba ver era: ¿qué nos va a pasar a nosotros los que estamos oyendo esto? Si con solamente oír la primera llamada, a muchas personas se les caían los cuadros, les movían las cosas, les apagaban la luz. Pues ¿qué va a pasar ahora con solamente oír esto? Era como la pregunta más frecuente. Pues resulta que yo se la hice a la niña a través de Edwin cuando estaba en ese trance, y ella lo que respondió, dijo: mire, yo la verdad lo que quiero es descansar, como estar tranquila. Ahora que logré encontrar a mi abuelita, pues quiero descansar, o sea, no me molesten. Y nosotros, bueno, pero ¿a qué te refieres con no me molesten? Entonces ella, una de las primeras de las cosas que pidió fue que no tuviéramos grabaciones del programa, que por favor borráramos todas las grabaciones del programa. Resulta que nosotros lo hicimos. Fue tan grave que cuando Discovery vino a buscar todo el material para hacer el programa y llevarlo a la televisión, fue muy difícil encontrar la grabación completa del programa. Habían fragmentos de gente que de pronto tenía por ahí, pero la grabación completa no existía dentro de la emisora, porque inclusive la misma gente de la emisora que trabajaba allí dijo: no, nadie quiere tener eso, porque todo el mundo pensaba que el tener eso automáticamente lo iba a convertir en un blanco para que le pasaran cosas paranormales, y nadie lo quería tener. Entonces eso se borró. Al final, un oyente logró mandar la grabación completa, y con eso fue que se logró hacer el programa, pero también fue una historia muy extraña. Yo pensaría que las imágenes que me mandaron pueden ser, y te doy la razón de por qué creo que pueden ser, porque no es la primera vez, como te decía, que me llaman de algún país a decirme que están viendo o que están ocurriendo cosas similares, y que lo ligan a lo que ocurrió en nuestra emisora en Colombia. Por eso no se me haría muy extraño, pero además no se me hace extraño por otra razón, porque coincidencialmente es un lugar donde hay demasiada energía y demasiado calor. Y mira que son dos cosas que siempre han estado ligadas dentro de toda la historia: el incendio, la cantidad de energía que hay en una emisora, el calor que generan los equipos dentro de una emisora, que tú sabes perfectamente, y para los que no conocen, esto emana demasiado calor y tienen que tener equipos especiales que refrigeran eso. Son temas muy parecidos, si no te das cuenta, los que hemos venido manejando. Me atrevería a decir que de pronto sí pueda tener algún tipo de conexión. De hecho, Héctor, tú en lo personal, después de ese suceso dentro de la emisora, no volvieron a tener contacto con ella, no se volvió a comunicar con ustedes. No, porque además yo, la verdad, eso fue un tema vetado. O sea, fue tal el impacto, el susto y el miedo que todos tuvimos en ese momento, que decidimos no volver a hablar del tema. Mira, el tema fue tan extraño que cuando Edwin, el parapsicólogo, nos dice que ella quiere descansar y que borremos todo, nosotros le preguntamos que cómo hacemos para saber si ella realmente ha trascendido y ha logrado su objetivo. Y ella nos dice: ojo, porque ustedes lo van a notar, o van a sentir algo, o se va a mover algo, o un olor muy fuerte, ustedes se van a dar cuenta. Nosotros, ok, perfecto.
Pues, oh sorpresa, cuando terminado el programa, todos preocupados de que Edwin estuviera bien, porque fue un trance bastante largo, estábamos como preocupados por eso, cuando de un momento a otro quitaron la luz en todo el edificio, donde hoy en día está la cadena RCN, que es a la cual pertenece la emisora La Mega. Pero no solamente eso, la avenida Caracas, que para los que conocen Bogotá lo sabrán, es una de las avenidas más importantes que atraviesa la ciudad. Es demasiado grande esta avenida, y no solamente en el edificio, sino en toda la avenida se fue la luz. Fue tan fuerte que inclusive mucha gente y taxistas empezaron a llegar hasta la emisora para ver si era cierto todo lo que estaba ocurriendo. Y llegaron allí, efectivamente se dieron cuenta que no éramos nosotros, no fue que la luz se fue en todo el vecindario ni en todo el barrio, no, se fue en el edificio y en la calle. El resto de mis calles tenían luz normal, de servicio de electricidad normal. Estamos hablando de que esa fue la señal que les dio la niña al seguramente para nosotros. Ay, bastante interesante, Héctor. Uh-huh. Héctor, ¿qué ha sido de Héctor Contreras después de este suceso? ¿Qué ha sido de ti? ¿Cómo has llevado tu vida? Pues digamos que yo he tratado, por mi salud mental y física, de tratar de tomar esto como una experiencia bonita que me dio la vida, de conocer y de pronto de alguna forma palpar lo fuerte que puede llegar a ser este tipo de cosas si tú no los manejas con el respeto que se merecen, y aprender a tener respeto, no ni siquiera miedo, respeto por todo este tipo de temas. Y creo que esa es la clave de poder vivir tranquilo, con una buena espiritualidad y creyendo. Ante todo, yo creo que uno debe tener respeto y creer, independiente de nombres. Puedes ponerle el nombre que quieras a esa energía superior, pero yo creo que sí es importante creer que hay algo que está por encima y que hay que verlo con todo el respeto necesario. Muy bien, Héctor, agradeciendo de antemano la entrevista. ¿Algo que quieras agregar? No, que siempre será un gusto para mí poder hablar con algún medio, con gente que se interesa y que trata con respeto este tipo de temas. Para mí siempre será un gusto, y que, bueno, me encontrarán siempre por ahí en las redes, me encuentran como Contreras Héctor. Si tienen alguna pregunta adicional a través de ustedes o a través de mis redes, estaré más que atento y feliz de poderlos saludar. Muy bien, Héctor, pues bueno, acaban de escuchar ustedes lo que es la entrevista exclusiva con Héctor Contreras, quien fue locutor de la estación La Mega en Colombia, uno de los protagonistas de este suceso bastante interesante que ocurrió y que pues prácticamente cambió a todo Colombia, y más que nada cambió lo que es la radio dentro de Colombia. Seguimos transmitiendo en Crónicas de mi Barrio, estén al pendiente.